Hola, bienvenidos a TMT Conversaciones desde el MUNTREF, el Museo de la Inmigración, aquí en el Hotel de los Inmigrantes, donde hoy vamos a charlar con Ariel Greiser, que es el presidente de la Cámara Argentina de Internet, Cavase. Ariel, ¿cómo va? ¿Qué tal? Ariel, ¿qué indicador se tiene en cuenta para saber si la calidad de Internet en un país es buena o no tanto? Son dos, básicamente. Uno es lo que se llama penetración, que es cantidad de hogares conectados. Y ahí la Argentina está bastante bien. Y el otro es calidad o velocidad, se confunde a veces calidad con velocidad, pero es en realidad una combinación de ambos. Y ahí la Argentina todavía tiene Terreno por recorrer. Terreno por recorrer, sí, absolutamente. ¿Y en los últimos años ha mejorado un poco? Ha mejorado bastante y de hecho está mejorando muchísimo con el advenimiento y la instalación de fibra al hogar, que hay proyectos en muchísimas ciudades del interior del país y en la capital federal, en el cual se están instalando fibra al hogar. En este momento hay más de 400 proyectos simultáneos que se están haciendo. Esa es la gran novedad de estos años, digamos. Esa es la gran novedad de estos años. Eso va a permitir velocidades de hasta 100 o 200 o 300 megabits por segundo en el hogar, partiendo de velocidades de 1, 3, 5. ¿Sí? O sea, el cambio va a ser importante. El cambio va a ser importante. El cambio es importante, ya se nota en el consumo, se nota cuando una familia accede a un enlace de fibra óptica, cambia absolutamente su forma de consumir Internet. ¿En qué se manifiesta ese cambio? Se manifiesta primero que hay muchos más dispositivos conectados simultáneamente. Se manifiesta también mucho en... nosotros medimos lo que se llama el tráfico de Internet, que es la cantidad de bits que van por las redes, y con el advenimiento de las distintas plataformas de video, ese tráfico ha aumentado muchísimo. Y entonces, al tener más dispositivos conectados al mismo tiempo, porque el ancho de banda del hogar lo permite, hay mucho más video que se ve simultáneamente. Ariel, parece una pregunta simple, te la he hecho otras veces, pero me parece que sigue siendo necesario hacer un poco de pedagogía. ¿Cómo funciona Internet? Bien, la respuesta no es simple, la pregunta es simple. Internet es una red que está compuesta por muchas redes internamente. Por eso se llama interred, ¿sí? Internet. La interconexión es la forma en que una red se comunica con otra. Y en la Argentina hay declaradas aproximadamente 1000 redes, ¿sí? Y todas están interconectadas entre sí, intercambiándose tráfico. Vamos a dar un ejemplo. Si yo pertenezco a una red y vos perteneces a otra y yo te quiero mandar un mail, en algún lugar el mail que yo te mando pasa, o si estamos interconectados en forma directa a tu red, o por ejemplo van a un punto de intercambio de tráfico donde los dos intercambiamos tráfico con otros y ese tráfico va para vos. Eso es en la Argentina. En el mundo hay cientos de miles de redes y estamos todos interconectados entre todos, con la posibilidad de que siempre el mensaje que yo quiero enviar, así sea una foto, un video, un correo electrónico o una página web, se garantiza de extremo a extremo, es decir, desde el origen que lo envía hasta el destino que lo recibe. Básicamente es eso. ¿Y qué está haciendo Cavase en la construcción de esa red de redes de Internet en Argentina? Bien, Cavase como organismo tuvo y tiene la misión de mejorar Internet en la Argentina. Para eso hemos hecho muchas tareas que no son visibles a los usuarios, pero son muy importantes. Estamos tratando de darle la mejor performance, la mejor calidad y tratando de agregar servicios que permitan que nuestros usuarios argentinos tengan mejores servicios. Por ejemplo, el primer desarrollo que hemos hecho son estos puntos de intercambio de tráfico, se llaman IXPs, que son los lugares donde las redes se interconectan. Antes, en 1995, cuando Internet devino en la Argentina y en el mundo, los argentinos íbamos a intercambiar tráfico hasta Miami.
Después, en 1997, pusimos un punto en Buenos Aires. Hoy ya hay 30 puntos en el interior del país, todo interconectado, hay 5 más en construcción, con lo cual, si vamos a dar el ejemplo, un usuario de Jujuy quiere comunicarse con un usuario de Palpalá que está a 25 kilómetros de Jujuy, ese tráfico no sale de Jujuy, claro, no viene a Buenos Aires, ni se va a Estados Unidos, ni a ningún otro lado. Eso ha mejorado mucho la velocidad y la calidad. Después hicimos otras cosas, ¿no? Y los costos. Y bajó muchísimo los costos, porque ese tráfico antes era internacional y ahora es local. Después hicimos otras cosas importantes que son más técnicas, que es haber traído a la Argentina los equipos que... las máquinas entienden números, no entienden nombres, no entienden palabras. Y hay servidores especiales distribuidos por todo el mundo que son como un diccionario. Y que cuando uno quiere poner... por ejemplo, www.untref.edu, eso corresponde a un número, una dirección que es de una computadora en específica. ¿Sí? Entonces, esos servidores estaban distribuidos por el mundo, básicamente en Estados Unidos y en Europa, y nosotros los hemos traído copias a la Argentina, para que esa resolución de nombres, que es el término técnico, se haga aquí y ahorre mucho tiempo. Mucho tiempo en nuestros... términos son milisegundos, ¿sí? Digamos, para que se entienda o se tenga medida, una comunicación de Buenos Aires a Estados Unidos tarda como mínimo 120, 130 milisegundos de ida, 120, 130 milisegundos de vuelta. Dentro de la Argentina tenemos más o menos unos 10 milisegundos de tránsito. Esa resolución local ha mejorado muchísimo y ha permitido que tráfico que tenía que salir del país no salga. Que parece muy técnico, pero no es ni más ni menos que abrir el celular, hacer un touch y esperar o no sé cuántos milisegundos, sí, o 10 o 15 milisegundos. Exactamente, ¿no? Es eso. Eso pasa. Cuando uno toca el celular, todo eso pasa atrás, digamos. Y parte de la función que hacemos en Cabacé es hacer que eso cada vez sea mejor, más local, que esté más distribuido, porque una de las características fundamentales de Internet es que no haya un centro, no lo hay, y que tampoco haya alguien que lo pueda ni prender ni apagar, que todos lo manejemos. Entonces, que eso sea descentralizado y distribuido, permitiendo que el usuario esté tanto en La Quiaca como en Ushuaia tenga la misma performance, la misma calidad y el tiempo de respuesta. Y eso en Argentina es una tarea en construcción, ¿no es cierto? En construcción, sí, pero venimos bastante bien, mejorando año a año. Digamos, en el 97 teníamos un solo centro en Buenos Aires, en el 2009 iniciamos la apertura, lo que nosotros llamamos la federalización de la banda ancha, apertura de nodos en el interior del país, tratando de igualar las mismas condiciones de Buenos Aires a toda ciudad de más de 50.000 habitantes en el interior del país. Y ahí hay una cuestión interesante también respecto de la circulación de la información, porque ustedes al tener los nodos saben cuánto de la información que circula en Internet, por ejemplo, Jujuy, que era el caso que mencionábamos en la provincia, cuánto es local, cuánto es nacional, cuánto es internacional. Exactamente. Nosotros medimos todo ese tráfico. El tráfico vino cambiando muchísimo en función de, como yo mencionaba antes, de la aparición de los videos, ¿sí? Y la aparición de unos actores nuevos que tienen unos 4 o 5 años en el mundo, que son lo que se llaman las compañías de CDN, Content Delivery Network, las empresas que venden la distribución de ese contenido. Entonces nosotros hemos traído esas empresas a la Argentina y las hemos distribuido a lo largo de todo el país en cada uno de estos nodos. Con lo cual, para poder ver un video del gol de ayer, ya no hace falta ir a buscarlo fuera de la Argentina, sino que está en cada uno de esos nodos replicado. Y eso, hoy, antes era tráfico internacional, ahora es tráfico local. ¿Sí? Y mejoró muchísimo y redujo muchísimo los costos. Y en definitiva estamos hablando todo esto que es técnico y parece muy técnico, termina resultando en mejora en el acceso, ¿no? Mejoran el acceso, mejoran la experiencia del usuario. Lo que se busca es mejorar la experiencia del usuario. Es algo, digamos, hace un tiempo teníamos el relojito y esperábamos que ya no pase eso y cada vez pasa menos. ¿Sí? Digamos, es eso lo que se busca, que el usuario tenga inmediatez en la respuesta. Para cerrar el capítulo de los nodos, hay algo interesante que también lo hemos conversado alguna vez, pero como dice Mirta, el público se renueva, que es
¿Cómo funcionan esos nodos a nivel local? ¿Qué actores se interconectan? ¿Cómo es ese relacionamiento? Porque en definitiva son competidores, ¿no? Los que... Básicamente los dividimos en dos grandes grupos y dentro de cada grupo hay también divisiones. Primero están los proveedores de acceso, como decís vos, que es la empresa que te da internet en tu casa, que te conecta, que te pone la fibra óptica o te pone el radioenlace o te pone el par de cobre en tu casa. Y por otro lado están los proveedores de contenido. Un proveedor típico de contenido es una universidad, por ejemplo. Un proveedor típico de contenido es una municipalidad, es un gobierno local, la radio, el diario local, digamos. Entonces, los proveedores de acceso muchas veces compiten, pero los proveedores de contenido no, cada uno ofrece su contenido. Claro. También compiten por... Algunos compiten más que otros. Algunos compiten más que otros, pero digamos, cada uno ofrece su contenido. Entonces, todos son redes en Internet y cada uno interconecta en ese nodo local ofreciendo o el acceso de sus usuarios o la terminación en sus usuarios, porque alguien le ha mandado información a ellos, o la prestación de el contenido que ofrecen, que es local. Y eso es muy importante porque la modernización que se está llevando a cabo en muchos servicios del Estado requieren sacar turnos, ver el pago de boletas, digamos. Yo siempre menciono que la página más visitada de la República Argentina es la página de la AFIP, ¿sí? Y no es la que más tráfico tiene, pero es la más visitada. Y esa página tiene que funcionar rápido. Así lo mismo con las distintas organizaciones o agencias de gobierno de los distintos gobiernos provinciales y municipales. Los ciudadanos de Junín, provincia de Buenos Aires, necesitan tener acceso a la municipalidad de Junín, ¿sí? Entonces, no tiene sentido que ese tráfico viaje fuera de la Argentina a Estados Unidos o a Buenos Aires. Tiene que estar en Junín y ellos tienen una mejor calidad. Además, aparecen con el advenimiento de este nuevo mundo de los dispositivos conectados, aparecen otros servicios que pasan a ser muy relevantes. Por ejemplo, tomando el ejemplo de Junín que decía recién, al lado de Junín pasa el río Salado y la municipalidad tiene todo un sistema de sensores donde mide el nivel del agua del río. Y la gente lo puede acceder desde la página web y puede ver si va a haber inundación o no, puede anticiparse, miden el estado de las luminarias, muchos servicios a la comunidad que son locales. Y eso, digamos, son máquinas produciendo información que tienen que estar en tiempo y respuesta muy corta. Claro. ¿Sí? Entonces es importante que eso se produzca en Junín y no fuera de la ciudad. ¿Sí? Ariel, después del corte vamos a charlar de regulación, porque tenemos ley corta de infraestructura y competitividad y demás, y tenemos ley de responsabilidad de los intermediarios y tenemos una discusión abierta sobre comunicaciones convergentes en general. Pero eso lo vamos a hacer después de esta pausa. Ariel, ¿por qué es importante la llamada ley corta? Que si es corta es porque debe haber otra que es larga, que es la de comunicaciones convergentes, todavía veremos, digámoslo así, y la ley de responsabilidad de los intermediarios, dos proyectos que tienen media sanción en el Congreso. Bien, la ley corta es una ley que dentro de sus artículos tiene uno muy importante para las pymes y cooperativas que dan servicio en el interior del país, donde muchos lugares de ellos los grandes operadores no prestan servicio, tiene la posibilidad de asignarle frecuencias que se han recuperado y que están en manos hoy de la Compañía Nacional ARSAT, que vuelvan
a ser asignadas a esas pymes y cooperativas para que puedan dar servicio de movilidad en los lugares que hoy no hay cobertura. Y además generando una competencia efectiva, una competencia con un jugador local que está desarrollando redes de fibra óptica en forma local y que necesita complementar sus servicios para no quedar sin una oferta menos, digamos, ¿no? Entonces, el punto más importante de la ley corta para nosotros es que esté la disponibilidad de esas frecuencias para que se puedan brindar servicios en competencia, en igualdad de condiciones en todas las ciudades del interior del país. La situación de la movilidad, tanto telefonía como internet, es que todavía la cobertura es pobre en el interior del país, digamos. La cobertura de telefonía móvil para hablar y para conectarse a internet. Para hablar y conectarse a internet. Hay muchas zonas del país que no tienen buena cobertura, el 4G todavía no ha llegado, y la asignación de frecuencias, que siempre fue una de las razones para poder hacer el despliegue, bueno, ahora hay un pool de un grupo bastante importante de frecuencias que tiene que ser asignado a pymes y cooperativas porque cubren lugares donde los grandes nunca van a ir. Entonces esto es importante. Eso significa que de aprobarse esta ley tendrían acceso a ese espectro, podrían instalar una radio base, por ejemplo, y dar servicio móvil, sí, imagino que conectándose a otras redes, ¿no? Interconectándose. Sí, exactamente, ese es el proyecto. Y la verdad es que la ley prevé que haya operadores locales o regionales donde se junten varios en distintos proyectos para poder hacer la interconexión e interconectarse con las demás redes en la fibra óptica, porque finalmente lo que se interconecta son fibras ópticas de larga distancia, pero la atención local, la movilidad es local. Entonces es necesario que haya esas radiobases locales en localidades donde no las hay o están con poca cobertura para que se pueda mejorar la calidad de usuarios, de la percepción del usuario, ¿no? Y ya que estamos por acá y antes de entrar en responsabilidad de los intermediarios, ¿qué lugares del país están más complicados en cobertura de acceso a internet, sobre todo móvil y fijo también? Yo creo que los lugares son... Mira, yo hace poco estuve recorriendo el Chaco, por ejemplo, ¿sí? Y en el Chaco pasa una situación muy particular. Hay una ruta, la ruta 11, que tiene dos ciudades importantes, con las dos con muy buena cobertura, y en el medio un montón de localidades incomunicadas. Con 2G, claro. Con 2G, o ni siquiera 3G, digamos, con servicios ya antiguos, con servicios que ya no soportan. Apenas de voz. Apenas de voz. Sí. Lo mismo pasa en la ruta, estuve por la ruta 22 en Río Negro, digamos, también, digamos, es una situación muy particular porque se ha repetido la falta de frecuencia y la falta de inversión hizo que vayan a los lugares donde había gran cantidad de usuarios. Y el resto no, y en las rutas se nota. No digamos que estén cubriendo la mitad del campo, pero una ruta nacional, una ruta provincial es un ejemplo muy claro de dónde falta cobertura, ¿no? Y en localidades de menos de 50.000 habitantes prácticamente no la hay. ¿Y cuál es el nivel de inversión que hace falta para asegurar una cobertura relativamente homogénea en todo el país? Bueno, el nivel de inversión es grande, pero la ventaja es que la tecnología va cambiando, va mejorando y va reduciendo sus costos. La verdad que el llegar tarde es un problema, pero también es un beneficio, porque es mucho menos la inversión necesaria. Más teniendo en cuenta el gran despliegue de fibra óptica que estamos haciendo, porque si en esas mismas localidades de 50.000 habitantes ya hay un proveedor que está instalando fibra al hogar, la torre en donde se va a poner la celda ya tiene fibra, que eso era lo que antes no se podía hacer. ¿Sí? Entonces, toda esa parte ya está hecha y es muy inferior. Y por otro lado, las nuevas tecnologías, que son todas basadas en el protocolo IP, digamos, sobre Internet, ya la voz no es como era antes, con mutación de circuitos, digamos, circuitos que se juntaban, ahora es paquetes, son todos datos los que viajan por la red, permite que vos vayas con la fibra hasta la antena en forma directa, con lo cual hay una reducción muy grande de cantidad de equipamiento que hay que poner en la torre. Y eso ha reducido en más de un orden de magnitud la inversión en cada local. Responsabilidad de los intermediarios. Responsabilidad de los intermediarios. Eso, primero es una ley que tiene media sanción del Senado, que defiende la libertad de expresión, defiende la libertad de elección de contenidos y que básicamente dice que el
que pone un contenido en Internet es el único responsable de ese contenido. No aquel que lo aloja, no aquel que lo transmite, no aquel que lo indexa para que alguien lo encuentre, sino el que lo escribió. Y que solamente con la orden de un juez, algunos de los que están en la cadena de valor, que son los intermediarios en esa cadena, podrán dar de baja ese contenido, y no solo porque a alguien se le ocurrió que ese contenido está mal. Esto es una ley que ya hay en Chile hace 8 años, en Brasil hace 4 años, en Uruguay hace 10 años, en Estados Unidos hace más de 11, en Europa hace 5 años. Digamos, estamos tratando de llevar a la Argentina a un grado de equiparación a todas las regiones del mundo que han desarrollado la industria del conocimiento de tal manera en que la protección de los datos son del usuario y la responsabilidad son del usuario, y no de los intermediarios que participan de esa cadena. Esto es muy importante porque va a permitir que haya muchas más inversiones en el país. Una de las más importantes que no hay hoy es la industria, por ejemplo, de los data centers y demás empresas que vengan a alojar los datos en la Argentina, porque si hay un riesgo de juicio, porque cualquiera te haga un juicio o no sea un juez el que dé la orden de que ese dato no esté disponible, el riesgo es muy grande. Y tanto es así que esa industria no está presente en la Argentina. ¿Sí? ¿Y cómo convive responsabilidad de los intermediarios con protección de datos personales, que también es otra norma en discusión? Bien, justamente son complementarias. Digamos, las dos normas son complementarias porque uno es responsable de sus datos y uno tiene que decir, ok, yo quiero que esto sea público o no, pero si yo doy la autorización, otro lo puede poner, o si soy yo el que lo publico, lo puede poner. No cualquiera podría ponerlo. Entonces, en el caso de que cualquiera lo pone, que es el caso donde hay un conflicto, el dueño de esa información podría presentarse en el juzgado o presentarse entre la empresa, por ejemplo, que tiene esa información, mostrando la autenticidad del contenido, diciendo yo soy el dueño de este dato, o me están hablando de algo que me pertenece y esta es la verdad, y con eso permitir que un juez diga déjese de publicar y usted sigue siendo el dueño de esa información, porque se generan dos situaciones particulares. Una es, digamos, podría haber problemas de derechos de autor, de copyright, y también problemas de ofensa y de situaciones de injuria, de difamación, que podrían generarse en algo que va ya más afuera de lo que es la red, digamos, ¿no? Entonces, por eso es necesaria la intervención de un juez. Y la verdad es que ningún intermediario quiere tratar de transformarse en el censor, en aquel que diga esto sí, esto no. En el de la palanca. El que tenga la llave de decir, no, tiene que ser la justicia. ¿Sí? Para cerrar el tema regulatorio, ¿cómo estamos? Estamos bien, estamos bien. No es un pero, digamos. El mundo va evolucionando, claro. Las cosas van cambiando. Yo digo que dos principios básicos que yo vengo promoviendo como frase son, primero, nada es gratis. Siempre hay alguien que paga por algo de lo que estamos haciendo. Con lo cual, digamos, si alguien te dice esto es gratis, ojo, digamos, alguien está pagando. Quizás yo mismo, que sin saber estoy cediendo derechos de algo para poder tener ese servicio en forma gratuita. Y por otro lado, no se puede tapar el sol con la mano. Es decir, que las cosas van a pasar más allá de que uno quiera. Entonces, la regulación tiene que acompañar de alguna manera el movimiento que estamos teniendo. Aparecen nuevas tecnologías y lo que hay que hacer es promover y no frenar. ¿Sí? Entonces, cada movimiento regulatorio que genere, y más con los nuevos servicios de OTTs y de streaming que no están en el país, generan discusiones interesantes, muy interesantes. Por un lado la parte impositiva, por otro lado la parte de derechos, muchos distintos puntos que se están buscando de qué manera regular, y que nada es gratis y no se puede tapar el sol con la mano. Ariel, nos quedan unos minutos para la última pregunta. 2 o 3 objetivos de Cabase o del ecosistema de Internet, que un poco
anda circulando en torno de Cabase de acá a, no sé, 2, 3, 4 años? Bueno, el primero es, nosotros hemos, con esta distribución de nodos y de contenido dentro del país, hemos logrado hoy tener en la Argentina aproximadamente el 80% al 85% de lo que todos nuestros usuarios consumen. Sabemos que tener el 100% es imposible, porque nunca vamos a poder tener todo el contenido del mundo en la Argentina, pero nuestro objetivo es arrimar al 90%. Ese es un objetivo importante. El otro es mejorar la calidad de servicio, digamos. Estamos pensando llegar, por lo menos al 2020, con más de 1 millón de hogares conectados con fibra óptica. Y ese es un proyecto interesante, digamos. Nos hemos fijado la idea de decir 1000 localidades con 1000 abonados en promedio, digamos, ¿no? Para llegar a ese millón. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se puede llegar? La macro no ayuda, digamos, porque todo desarrollo de infraestructura requiere financiación de largo plazo, porque, digamos, es desarrollo de infraestructura. Para que se entienda, la instalación de una fibra óptica es un proyecto que va a tener una vida útil de 20 años. Entonces, digamos, es una inversión mayor que requiere un tiempo y una amortización. Estos son dos de los puntos más importantes, ¿no? Permitir que nuestros usuarios en la República Argentina tengan mejor calidad y mejor disponibilidad. Las dos cosas, calidad y disponibilidad. Y que obviamente generemos mucho más contenido los argentinos. La generación de contenido argentina es fundamental por dos motivos. Primero es porque genera una industria local importantísima, digamos, ¿sí? Y segundo porque la cultura es fundamental. Claro. La cultura. La Argentina es un país muy distinto a la mayoría de los países del mundo. Somos el 8º país en tamaño y tenemos una demografía y una geografía muy grande, muy dispersa, y cada uno con su cultura tiene derecho y debe producir su contenido. Ariel, muchas gracias. No, gracias a vos, José. Estuvimos en TMT Conversaciones charlando con Ariel Greiser, presidente de la Cámara Argentina de Internet, Cabase.